Buenas. Eddie Ramírez, nuestro invitado, fue coordinador nacional de gente de petróleo, ha sido presidente de Petiven, es un excelente articulista y, por cierto, su más reciente artículo se llama Diáspora venezolana, todos ganan o algunos pierden. Quisiera hablar sobre lo que suelen hacer todas estos narcisistas en el poder, llámense dictadores o llámense demócratas, de tratar de dividir a la gente. Los que tienen la verdad están conmigo y los que no están conmigo o no les importa lo que yo hago son enemigos. Pero además, y uno siente que en Venezuela me da la impresión que se está produciendo entre alguna gente, bueno, yo me tuve que quedar y tú te fuiste feliz para fuera del país, como si los inmigrantes que salen del país, la mayoría que salieron del país, no están sufriendo las consecuencias y no están pasando una vida maravillosa, sino una vida nostálgica y demás. Y quisiera también preguntarle sobre la situación de Chevron, que le acaban de dar 6 meses más para que trabaje en Venezuela cuando le habían anunciado que le eliminaban eso, y los problemas de Citgo, si lo perdimos ya o no. Bienvenido, Eddie, tienes la palabra. Muchas gracias, Napoleón. Bueno, son tres tópicos de interés nacional y de actualidad plenamente, ¿no? Sí, no, y Empezando por, la, por- la por gente no la- da la- grabación para uno, por eso vamos a resumir. Ajá. sí, la cuestión de la diáspora. Bueno, en estos momentos la última cifra que nos dio en estos días Tomás Páez es que son ya o somos 9.100.000 venezolanos en el exterior. Entonces, cuando se producen esas migraciones masivas, siempre se producen diferencias, tanto el país que pierde esa gente como los países que los reciben, ¿no? Y eso es natural que ocurra. Efectivamente, puede que en Venezuela existan muchos que digan, bueno, yo me quedé aquí, me estoy fregando, me estoy comiendo las verdes, ustedes están en el exterior, se están comiendo las maduras. Bueno, nada más falso. Cualquiera que haya vivido en el exterior y más en las condiciones de esta diáspora se dará cuenta y se enterará de que la vida en el exterior es muy difícil. Realmente hay que trabajar muy duro, hay que pasar muchísimo trabajo. Es realmente a veces eh, eh, da cierta cuestión ver cómo nuestros compatriotas tienen que pasar de ser unos profesionales distinguidos a realizar los trabajos más sencillos, igualmente dignos, son trabajos todos dignos, pero sin duda que es un cambio de vida muy drástico para muchos. Son pocos los que Además, logran acomodarse. además hay una cosa que el animal humano, al igual que otros animales, es un animal de tribus y de territorios. Entonces, si viene un montón de extranjeros o unos extranjeros a mi territorio, lo siento como un enemigo. De hecho, en los Estados Unidos hay muchísimas películas de gente que llegaba, inclusive propios norteamericanos, que llegan a un pueblo, ¿no?, del centro de este continente y son rechazados porque es una especie de temor e ignorancia. Eso sucede en todas partes, en todos los países. Y muchos de los, o muchísimos de los venezolanos que han tenido que salir del país, aparte de todo eso que tú has dicho, está la persecución, ya sea una persecución oficial, como sucede en este momento en los Estados Unidos, que parece que todos los venezolanos somos del Tren de Aragua, y o una personal de gente resentida. Pero esto sucede en todas partes del mundo, donde la situación no es boyante. Sí, depende mucho pues, de la situación económica de cada país. En Estados Unidos no debería haber mayor problema. Como todos saben, está comprobado de que incluso en países con menor economía, con menor desarrollo, se benefician de la inmigración. Eso está más que comprobado en diferentes datos. Lógicamente, cuando llega un grupo demasiado grande en un corto periodo de tiempo, ocasiona algunos desajustes, saturan los servicios de salud, saturan los servicios de educación, ocasionan un problema momentáneo, pero a mediano y largo plazo está comprobado que la inmigración favorece a los países de acogida.
Ahí no hay la menor duda. Bueno, por ejemplo, Estados Unidos. La mayoría de los premios Nobel son gente que vino de otros países, ¿no? Así es, Pero lo que pasa en Estados Unidos, que es un problema también, es que es un país donde hay muchísimo racismo. En otros países donde rechazan a los inmigrantes, no hubo, por ejemplo, que los negros en Estados Unidos tenían que sentarse en la parte de atrás hasta los años 50, en la parte de atrás de los autobuses, o no podían entrar a diferentes restaurantes. Eso no sucedía en Chile, o no sucedía en Perú, o no sucedía en Colombia, y menos en Venezuela. sí, efectivamente. Bueno, hasta que esta muchacha, Rosa Parker, llegó y se sentó adelante y causó pues un revuelo general y gradualmente se fueron tumbando esas barreras. En estos momentos, lamentablemente, el presidente Trump ha tomado una actitud de culpar a todo el inmigrante de ser un bandido, de ser un asaltante, de ser un violador. Eso es perverso, eso es perverso, eso es separar a los inmigrantes entre que son todos malos en vez de decir, mira, hay un porcentaje que ha ocasionado problemas, como son en los Estados Unidos. Los nativos en Estados Unidos, ¿cuántos crímenes no cometen? Las cifras son contundentes. Los que agarran un fusil y van a matar gente en el colegio donde Eh, estudian, o en un cine en medio del estreno de una película de Batman, como sucedió, etcétera. Esos son blanquitos norteamericanos. Y eso no quiere decir que todos los norteamericanos son asesinos, y mucho Efectivamente, menos. sí. Y es más, fíjate, todos estos compatriotas nuestros que están protegidos con el llamado TPS, que es el permiso temporal de residencia, todos esos están cedulados, están chequeados, están legales desde ese punto de vista. Entonces, bueno, mal pueden ellos ir a cometer algún delito. Puede que alguno lo haga, pero no ha habido, yo conozco ningún caso de alguien con TPS que lo hayan señalado como que ha cometido un asesinato. Lo han hecho algunos que se han infiltrado y que no están indocumentados y que entraron completamente ilegales. Eso sí, porque no están registrados. Los demás están registrados. Si tú eres un sinvergüenza, un bandido, un asaltante, oye, no vas a ir a las autoridades norteamericanas a decir, mira, dame mi TPS, esta es mi dirección, este es mi número. No lo hacen, sencillamente pasan Sí. por debajo de la cuerda. Pero Eso además, está muy tanto los claro. Estados Unidos como Venezuela, ¿ok? Son países que por fortuna, en el caso de Venezuela, hasta hace poco, por fortuna, no necesitaban emigrar. Cuando salían los norteamericanos a Europa o a Costa Rica o algo, era para divertirse, para vivir mejor, lo que tú quieras. Cuando salían los venezolanos al extranjero, era, entre otras cosas, gracias al Plan Gran Mariscal de Ayacucho, a hacer posgrados en las mejores universidades del mundo, o a estudiar en las mejores universidades del mundo. Eso creó una serie de y muchos venezolanos, ¿no?, que hoy en día han tenido que salir del país, ¿no?, y están en puestos importantísimos. Eso no quiere decir que sean felices. Yo tengo un gran amigo que ustedes lo conocen, que fue ministro cuando Carlos Amprés II, un tipo brillante como Miguel Rodríguez, que vive en un sitio paradisíaco, y él lo que añora es regresar a Venezuela, a su país, a su patria, a su gente, a sus amigos, a su comida, a los olores, por muy mucho que disfrute, ¿no?, ese paisaje paradisíaco donde está viviendo. Sobre todo en la relación humana, ¿no? Porque ya comida se consigue en todas partes del mundo, y se consiguen todo tipo de comida venezolana. Eso es increíble cómo se ha popularizado y cómo existen restaurantes. Pero ese afecto, esa relación con la familia, con los amigos, con los vecinos, eso es muy difícil que se pierda. Es una relación muy estrecha que cuesta mucho adquirirla en el país de acogida. Lógicamente uno es bien recibido y depende pues de uno acercarse a la gente, pero nunca es igual porque son muchos años de haber convivido con un familiar, con un amigo, en un entorno donde uno se sentía cómodo. Entonces eso es lo que más se siente, ¿no? El Ávila, bueno, muy bonito, hay 100.000 Ávilas en todas partes del mundo, hay playas maravillosas en muchas partes del mundo, Eh, pero el factor humano es lo que más pega. Y lógicamente también la parte de trabajo, donde aquí, en el exterior hay que trabajar muy duro para poder sobrevivir. Lógicamente el que trabaja duro tiene posibilidades de adquirir un carrito, de alquilar un apartamento, lo cual cada vez se hacía más difícil en Venezuela, ¿no? Entonces eso explica pues la inmigración y eso explica que mucha de esta gente, y conozco y tengo más
familiares que han estado en trabajo de limpieza y están felices, felices porque trabajan, pero ganan lo suficiente para vivir e incluso para mandar a algún familiar. Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta, el factor humano, cómo se siente algo, y es algo que hay que explorar un poco más con encuestas, cómo se siente el que migra. Habrá algunos que se sienten un poco más incómodos porque, bueno, antes era un médico y ahora no es, no puede ejercer la medicina, pero también tiene la compensación, tener una mejor calidad de vida. Entonces, eso compensa un poco, pero lo que no compensa es la relación que hablábamos anteriormente con la familia. Hoy en día tenemos, la familia está dispersa por todo el mundo, algo que jamás ocurrió en Venezuela. Los que hemos estado exiliados en la época de Pérez Jiménez, bueno, todo el mundo era, después del 23 de enero, el 24 estaba todo el mundo regresando a Venezuela. Eso ahorita no va a ser tan sencillo porque han transcurrido muchos años, la gente ha echado raíces en los países de acogida. Entonces, lamentablemente, gran parte de ese capital humano que se ha perdido, porque hemos perdido no solamente profesionales increíblemente bien formados, 20.000 médicos, se habla de que salieron de Venezuela, sino todos estos jóvenes que eran la generación pues, de relevo en todo sentido. El capital humano que se perdió va a ser muy difícil reponerlo. Esa es la mayor tragedia que tenemos. ¿Por qué? Porque necesitamos también esa gente que haga el simple obrero, que haga trabajo de carpintería, de plomería, de trabajar en una carretera. Bueno, todos estos muchachos los estamos perdiendo y están haciendo a veces ese mismo trabajo en el exterior, les va mejor y se sienten cómodos la mayoría de ellos, pero con mucho sufrimiento. El que esté en Venezuela y piensa que salir al exterior es estar en Jauja, está completamente equivocado. Como está equivocado también el que está afuera, que piensa que los que están adentro están buenos en su patria y como están en su ambiente están bien. Hay unas burbujas en Venezuela, como tú sabes perfectamente bien, pero el resto está pasando muchísimas dificultades y muchos sobreviven por las remesas que mandan familiares que están en el exterior, ¿no? Entonces, es indignante también y quisiera recalcar cómo mucha gente que está en el exterior, que ha logrado la ciudadanía, llámese de Estados Unidos o de cualquier otro país, tiene cierto rechazo a los nuevos llegados, a los que no han llegado nuevos, y que no tienen sus papeles en regla. Entonces incluso se alegran de que Trump los esté expulsando o piensan que todos los que manda a El Salvador, que es una barbaridad, es un salvajismo, es retroceder siglos, son delincuentes. Eso es inadmisible. A mí esa es la parte que más me molesta, el rechazo de gente que tiene sus papeles a los que no tienen papeles. Y los que no tienen papeles son los más pobres, son los más débiles, son los que no pudieron viajar en avión, los que no pudieron hacer la solicitud formal de una visa y después de una residencia, sino que llegaron con una mano adelante y otra atrás, como se dice popularmente. Entonces, eso hay que hacerle un llamado a nuestros Después de arriesgar compatriotas. la vida, no solamente en el Darién por mucho tiempo, sino también en los ríos de la frontera en México norteamericana, Sí, sí, no, en todas partes. O sea, con los gente coyotes que, y que, ser que, que- que- robados y sí, violados por coyotes. Ujú. no, increíble que están emigrando con niños, con bebés. Que normalmente, como tú sabes, el inmigrante normal que venía a Venezuela, primero se venía el hombre, después que se establecía, que trabajaba duro, empezaba a traer la familia. Hoy en día la desesperación es tal que se va la familia completa. Entonces, es una tragedia verlos cruzar esos ríos, esos montes, esos pantanos, en condiciones realmente difíciles. O sea, tiene que haber una mayor solidaridad, tanto por parte de los venezolanos que están en Venezuela, pero sobre todo con los venezolanos que estamos en el exterior y que a veces nos hacemos los desentendidos de esa situación y más bien nos alegramos. Es un poco, yo no recuerdo quién fue el que lo dijo por primera vez, el síndrome del autobús lleno. ¿Recuerdas? Que es la gente que va en un autobús, va sentado en su autobús, pasa por una parada, está lloviendo, hay un grupo allí y le dicen al chofer, no, no sigue porque está lleno el autobús, ya no cabe más gente. Eso es inadmisible. Sí, bueno, ahora tú en tu artículo hablas también de qué se gana y qué se pierde, que los países en general que emigran ganan también con esa salida de ciudadanos, al igual que los países que los reciben. ¿Ok? ¿Quieres hablarnos de eso, por favor? Sí, bueno, el país que lo recibe, como dije anteriormente, gana, sin duda alguna.
Al principio puede que tenga algunas dificultades a corto plazo en algunos estados, cuando le llegan 1 millón y pico de personas a Colombia, lógicamente ocasionan un desbarajuste. Pero a la mediano y a largo plazo, Colombia progresa con esos inmigrantes. Ahora, el país que pierde ese capital humano, definitivamente yo creo que pierde. Hay algunos que dicen, no, mucha de esa gente que está en el exterior va a tener contacto con los venezolanos acá y desde la universidad tal, hacer relaciones con los científicos de aquí. Bueno, eso será la excepción, serán los pocos los que pueden mantener esa relación de alto nivel, pero el promedio venezolano, el que se va, no tiene esa posibilidad. El que se va difícilmente mantiene vínculos demasiado estrechos, por lo menos en el aspecto de trabajo, en el aspecto de educación, ¿no? Aunque hoy en día con los medios estos modernos de comunicación, fácilmente muchos de estos profesionales que han emigrado pueden dictar conferencias a Venezuela de manera pues de ayudar a estos muchachos y de hecho sé que lo están haciendo. En la parte de petróleo, petroleros que están en el exterior están dictando charlas a la escuela de petróleo a los muchachos que están allá en las universidades nuestras, pero es la excepción, es un número limitado. El resto echa raíces en esos países y difícilmente mantienen un contacto, o mejor dicho, difícilmente logran un aporte sustancial a los que se quedaron. Entonces, el país que pierde. Además, hay una cosa en el caso de nosotros los venezolanos, que los que vienen a los Estados Unidos, que es una cultura totalmente diferente. O sea, nosotros tenemos una cultura de base europea, es decir, los europeos trabajan para vivir, trabajan para tener una buena, para poder disfrutar de buena comida, una buena casa, no sé qué. En Estados Unidos, ¿no? Se vive para trabajar, porque trabajan inclusive de lunes a domingo. ¿Ok? Son dos conceptos diferentes del mundo. Nosotros tenemos el concepto del mundo de, ni siquiera de los europeos, de la gente del Mediterráneo, ¿ok? Que disfrutan más de la vida, que disfrutan más de su familia, que les gusta tener familia cerca todo el tiempo, y es diferente a la cultura norteamericana. Eso no quiere decir que todos los norteamericanos, ni siquiera la mayoría de los norteamericanos, están en contra de todos los que vienen fuera del país, porque lo más probable es que sus padres, o como es el caso de El presidente los Trump, abuelos de Trump, ¿ok? O a lo mismo, a lo mejor la misma esposa, como es el caso de la esposa de Trump, ¿no? Son inmigrantes, porque este es un país de inmigrantes, ¿ok? Pero la mayoría de los norteamericanos están en contra de que no se, de que se persiga a los inmigrantes, sino que agarren a los que son del Tren de Aragua o donde sean, ¿no? Y los lleven a la justicia norteamericana. O sea, que claro, pasen por la justicia porque eso es lo que es legal. claro, Napoleón, el tren de Aragua es un problema policial, no es un problema de seguridad nacional, por Dios, eso es el colmo. Ahora fíjate, yo quisiera apuntar con respecto a la mentalidad del trabajo. El que migra sí realmente trabaja mucho más duro que el nativo. ¿Por qué? Porque tiene que empezar de cero. Entonces, más bien mucha gente cuando emigra y llega a un cierto país dice, oye, pero es que los venezolanos sí trabajamos, en cambio los nativos no la llevan un poco más suave. Bueno, eso es normal. Igual no sucedía a los venezolanos. Los venezolanos trabajamos menos, pero el emigrante que venía de Italia, de España, de Portugal, que fue el que logró hacer a Venezuela un país grande, un país a punto del desarrollo sustentable, ese se fajaba a trabajar mucho más duro que los venezolanos, porque tenía que hacerlo. Era primero porque venía de una guerra feroz, de pasar muchas necesidades, y después porque había que empezar de cero. Eso mismo está sucediendo a los venezolanos que están saliendo al exterior, por lo menos en el círculo que yo me muevo, que trabajan mucho más duro que los nativos por esa necesidad, pues. Y nosotros no somos la excepción. Los cubanos le pueden echar el cuento de lo que pasaron a raíz de los primeros años de la tiranía de Fidel Castro, que inclusive conozco el caso de un abogado que estaba en los más altos puestos ejecutivos de la justicia cubana, que empezó repartiendo pizzas en Miami.
Sí, Eso el no es primer un buen trabajo trabajo, repartir pizzas. sí, el primer trabajo que usa que se emplea cualquier venezolano afuera es de Uber. El que puede comprar un carrito y no puede ser ningún carrito que no esté en buenas condiciones, tiene que tener buenas condiciones, es de Uber y de repartidor de pizzas o de cualquier otro tipo de alimento. Ese es el mismo, ese es el trabajo que hace. Y tengo familiares que han hecho y que hacen ese trabajo, Napoleón, para poder enviarle algo a su familia allá a Venezuela, ¿no? Bueno, yo no sé cómo será en Washington, pero aquí en Florida y concretamente aquí en Orlando, no solamente es el Uber, es Amazon, todas las compañías que uno compra y le llevan el producto a la puerta de la casa, la mayoría son venezolanos y la mayoría son, por cierto, de Maracaibo. Pero en la mayoría de los médicos que hay aquí, tú encuentras una mano derecha, como su mano derecha, a un venezolano, sobre todo de Valencia. Hay muchos valencianos trabajando en la salud aquí en, en Orlando. No Bueno, sé cómo será en Miami o cómo será en Tampa, pero eso sucede. sí. Ahora, hay otra cosa. Acuérdate que yo estoy en Canadá. En Canadá, como la medicina Ah, está socializada, es ajá. muy difícil para un profesional venezolano entrar en la parte de salud de Canadá. Para médicos, solamente conozco el caso de un médico que logró revalidar. La hija mía, por ejemplo, ella es odontóloga, odontopediatra en Venezuela, y bueno, logró revalidar aquí, pero tuvo que fajarse 2 años y medio estudiando para revalidar y ya ejerce como odontóloga. Otros hay médicos distinguidos, oftalmólogos de mucho prestigio en Venezuela, que están trabajando en ópticas, como optometrista y no como oftalmólogo. Y lo hacen muy bien y estoy seguro que están satisfechos porque han tenido éxito. Y la gente prefiere ir allá, a donde ellos, porque no es cualquiera, sino es todo un oftalmólogo muy profesional que los atiende y logra un diagnóstico mucho mejor que el promedio. Ahora bien, yo no sé de qué estabas que en Canadá, pensaba que estabas en Washington. Lo que es noticia ahora es que hace unas horas atrás se anunció que eso que habían anunciado, eliminar la posibilidad de que Chevron siga explotando petróleo, sacando el petróleo en Venezuela, lo eliminaron y le dieron 6 meses más. ¿Eso por qué lo hacen y qué significa? Bueno, no he visto que haya salido la orden definitiva, la orden ejecutiva, pero todo apunta a que va a ser así. Ya lo anunció este señor que estuvo allá sacando al preso norteamericano. Y pareciera que es así porque esa es la mentalidad de Trump. Es lo que dice, bueno, a mí lo que me interesa son mis compañías. Chevron tiene unos socios. Las acciones de Chevron están dentro de varios grupos muy poderosos que hacen un lobby, hacen una influencia tremenda en Washington para que favorezcan a Chevron. Chevron, si deja de producir en Venezuela, se perjudica como empresa norteamericana. Trump lo que ha dicho es, quiero hacer América grande y quiero favorecer a mi gente. Lo demás me importa un carrizo. Y lo está demostrando cuando se reúne con gente de dudosa reputación, por decir algo, como el emir de Qatar o el príncipe heredero en Arabia Saudita, que han sido acusados pues, de estar relacionados con violaciones a los derechos humanos. Eso no le importa a él y ha dicho claramente, yo no voy a cambiar ningún régimen, lo que me interesa es que hacer a Estados Unidos grande otra vez, ¿no? Entonces esa es la mentalidad de ellos. Chevron ha hecho dos cosas que desde el punto de vista de ellos, lógicamente, les permiten tener mayor influencia. Uno es el gran lobby en Washington, o sea que el lobby está permitido en Estados Unidos, que son grupos de personas que pelean, que dan información, influyen sobre los que tienen que tomar la decisión. Y Un después en grupo de Venezuela, personas, no, un grupo de políticos, inclusive senadores y diputados que en cualquier otro país, por lo menos en Venezuela, es un delito. Aquí no. sí, bueno, ellos tienen que registrarse como lobista, ¿no? Lobista y normalmente no son los senadores ni los diputados los que hacen el lobby, sino que estos lobistas se entrevistan con esos diputados y senadores para convencerlos, entre comillas, de que Los es bueno lo cuantos que están pidiendo. políticos que han trabajado en Washington en diferentes gobiernos, ¿ok? No son lobistas o como lo quieres llamar, que reciben dinero, porque además lo dicen abiertamente porque no está prohibido, de, por ejemplo, los fabricantes de armas, que es el gran poder. Ahí. Ahora fíjate, hay otra cosa que Chevron se ha manejado bien.
ellos han desarrollado una serie de proyectos sociales de responsabilidad social, apoyando, aquí tengo la cifra exacta, a 31 organizaciones no gubernamentales y a través de ellos ejecutan 51 proyectos en el área de salud, en el área de educación. Entonces, claro, dentro de Venezuela también hay un grupo que dice, mira, preferimos que Chevron se quede aquí y no se vaya porque vamos a quedar desamparados, más desamparados de lo que estábamos anteriormente. Entonces son las dos cosas. Pero básicamente es el interés de Estados Unidos de proteger a su gente, ¿no? Pero Chevron también, está produciendo, en promedio, produce unos 222.000 barriles por día en las cuatro empresas mixtas en las que funciona allá, en la que está operando allá en Venezuela, ¿no? A veces son un poquito más, a veces un poquito menos, pero alrededor de 222.000 barriles, quizás un poco menos porque ahí se incluyen diluyentes en lo que es el petróleo pesado, y entonces podría ser hasta 175.000 barriles por día, pero bueno, es importante, es un 25% de la producción total de Venezuela en estos momentos, que está en 888.000 barriles por día. además ya el tirano venezolano ha dicho que entonces se acercará a China y que ese puesto, ¿no? Lo va a tener China si se va a la Exxon, la Chevron, perdón. Mira, lo de China yo no sé hasta qué punto es cierto. Yo lo escuché decir, mm, creo que a Horacio Medina, no me creas, pero creo que Horacio, con el que estoy siempre en mucho contacto, que los chinos tienen mucho tiempo ya metidos en Venezuela y no han invertido. Rafael Gallego, creo que también escribió al respecto, tiene tiempo metido allá en Venezuela y no han hecho mayores inversiones. Su producción es muy pequeña, entonces hasta ahora no han sido ningún peligro, vamos a llamarlo así. No tienen mayores negocios. En estos días salió una noticia un poco alarmante de que, bueno, le estamos entregando el centro de refinación de Paraguaná y no sé, que declaró el ex sindicalista Iván Freite. Bueno, eso realmente tengo entendido que no es tan así. Eso lo que hay es un contrato firmado para unas reparaciones. Una cosa, también se dice que ese petróleo duro que hay en Venezuela, ¿ok? Ese tipo de petróleo, solamente en Estados Unidos se puede explotar en el territorio del Golfo. ¿Cómo es eso? Y que, sí, y que Chevron necesita y que trabaja exactamente con el petróleo venezolano por eso. Sí, es que las refinerías del área del Golfo de México, no del Golfo de Estados Unidos, el Golfo de México, como tradicionalmente lo hemos conocido, estaban diseñados para procesar petróleo pesado. El petróleo pesado me explican los expertos, como tú sabes, yo no soy petrolero, sino era del área de agricultura. Ya se me olvidó la agricultura y no logré aprender de petróleo. Pero lo que me explican y lo que lo entiendo es que el petróleo pesado necesita cierto tipo de refinería. Es bueno en el sentido de que le sacan más jugo a ese petróleo pesado con un petróleo liviano. Los Estados Unidos, con el método del fracking, se está produciendo millones de barriles de petróleo. Hoy en día, Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo, pero es un petróleo muy liviano. Entonces, ese petróleo muy liviano no es tan bueno, para esta refinería, que podrían sacarle más el jugo a un petróleo pesado. Entonces, Estados Unidos, Trump ha dicho, yo no necesito el petróleo venezolano. Bueno, a corto plazo no lo necesita para sus 4 años de mandato, pero a mediano plazo definitivamente lo va a necesitar porque Venezuela es el país que sí tiene unas grandes reservas. No sé cuántas, si son más arriba o más abajo de las que dice el régimen, pero son cuantiosas las reservas. Entonces, a mediano plazo Estados Unidos va a necesitar nuestro petróleo porque la transición esa que se hablaba de las energías renovables y dejar las energías fósiles, eso no va a ser de un día para otro. Y había demasiado optimismo de que eso se podría hacer en muy pocos años y resulta que la demanda de petróleo está aumentando. Hay En este otra, momento la demanda de petróleo está en 104 millones de barriles por día. Está aumentando y va a seguir aumentando. Hay otra cosa que mucha gente ha escrito en los medios, a ver qué piensas tú de eso, que eso de darle nuevamente concesión a la Chevron por unos meses se debe a un intercambio, un intercambio del precio norteamericano por los meses adicionales a la Chevron. ¿Qué piensas tú de eso?
Mira, yo creo que también eso se debería venir, independientemente de la negociación con este preso y tal. Yo creo que es un poquito, eso fue como la gota del vaso o la excusa principal para decir, bueno, mira, yo me preocupo por mi gente, prefiero dar esa ventaja a Maduro, pero me traigo a uno de los míos. Eso se debía venir porque el lobby de Chevron era muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, Ajá. eso es lo que él quiere. Eso es Otra lo que cosa, también se habla de Citgo. ¿Qué pasó? Por fin, ¿cómo está la situación de Citgo? Mira, lo de Siglo se sigue peleando gracias al trabajo que ha estado realizando Horacio Medina y su equipo al frente de Siglo. Siglo está operando muy bien de las manos de su presidente Carlos Jordán, que es un excelente experto en el área de refinación. Todavía está en veremos. Ahorita, por cierto, hubo hoy una resolución de un tribunal de Nueva York donde no acepta la petición de una empresa que se llama algo así como no sé qué de Street, Giro Street Holding, que está solicitando que le incluyan en la subasta por 1.500 millones de dólares una deuda que tenía PDVSA. Y entonces ellos alegan de PDVSA, la PDVSA que está en Venezuela y la PDVSA DOC es la misma cosa. El juez de Nueva York, por cierto, dijo, no, no, eso no es así. Entonces, fíjate que las cosas están evolucionando y entonces le negaron esa posibilidad. Seguramente van a tener posibilidad de apelar, etcétera y tal, y todavía se está apelando en las diferentes cortes de manera pues de que no se considere que PDVSA, ADOC y que Citgo es el alter ego, o sea, es el otro yo de la PDVSA original, pues la PDVSA que está en Venezuela, la Eh, PDVSA que se endeudó, y bueno, que se endeudó parte, porque la mayor parte es deuda de la República, no es de la industria petrolera. Y esto es lo que la gente tiene que tener claro. Ahí Chávez y Maduro endeudaron a PDVSA o tomaron acciones de manera de expropiar empresas y esas empresas están demandando, pero esas son acciones tomadas por el régimen de Chávez inicialmente y después Maduro endeudó a la empresa. Pero eso lo siguen peleando en los tribunales y hay que agradecer el esfuerzo que se está haciendo el grupo de la directiva de PDVSA, de la Junta Administradora de PDVSA ad hoc. ya que hablaste de Horacio Medina, sus abogados acaban de ganar una demanda contra Horacio Medina. ¿Qué demanda es esa? Bueno, Es por Citgo. fíjate, yo recibí una llamada, y eso es la primera vez que lo estoy contando, yo recibí una llamada de uno de los que demandó a Horacio, a Orlando Viera Blanco, a Carrasquero, a Alexis Ortiz, y se me escapa algún otro. Y entonces lo que me planteó fue, mira, pero es que Citgo está produciendo un dinero. Con ese dinero podrían darle un adelanto a los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente y que no les pagaron ni prestaciones ni el fondo de ahorro. Bueno, eso no se puede hacer así, acaso que eso es una pila de agua bendita, de que cualquiera puede meter la mano. Tiene que haber una decisión de unos tribunales para poder dar ese dinero. Citgo no tiene nada que ver con esa deuda. Entonces, como consecuencia de eso, hubo algunas críticas en contra de esa posición de este señor, Jorge Alejandro Rodríguez, y Iván, el ex sindicalista Freites, diciéndole, mira, eso no tiene sentido, no estamos de acuerdo con eso, eso no se puede hacer legalmente. Lo que estamos es luchando para que más bien no se embargue a Citgo. Y ellos lo que quieren es que se embargue Citgo para darle palo a la piñata. Y Citgo es importante para mantenerla de manera que cuando cambie el gobierno pueda ser la que nos suministre gasolina y nos compre petróleo. Entonces fue una demanda que realmente no tenía ningún sentido y el juez, con muy buenas razones, dijo, no, eso no va, no van para el baile. Bueno, Eddie, hemos tocado varios puntos que están en el tapete de la actualidad, como es los inmigrantes, como es la persecución o el maltrato de algunos personeros, de algunos, no de muchos, gobiernos y sobre todo de algunos habitantes de diferentes países. Y hemos explicado por qué razón eso es muy normal, aunque es muy dañino y muy negativo. Hablamos de Chevron y esta ampliación de permitir que siga en Venezuela por parte del presidente de los Estados Unidos y hablamos de Citgo y hasta de Horacio Medina.
De verdad que muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, Eddie. ¿Ok? No, gracias a ti por tener esta No, oportunidad, Napoleón, y no. saludos a toda tu distinguida audiencia. No, gracias a ti y muy sabrosa la conversación. Eddie Ramírez, quien fue coordinador nacional de Gente de Petróleo y fue presidente de Palma Ben, además es un excelente analista. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.